El tema de hoy es: ¿vivimos como hijos de luz? Es una pregunta y quiero que vayamos ahí a la primera carta de Juan, capítulo 1, del verso 5 al 10. Es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Primeramente Dios, si vamos a avanzar. Dice el apóstol Juan: Dios es luz. Ya lo viste ahí en el título, ¿verdad? Y comienza diciendo el apóstol Juan en el verso 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. El apóstol Juan continúa esta sección insistiendo en el mensaje o la noticia, ¿verdad? Recuerda los primeros cuatro versos que veíamos, hablando el apóstol Juan acerca del mensaje que le había sido encomendado, de que lo que vimos, oímos, palpamos es lo que te anunciamos. Entonces comienza el verso 5 diciendo: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dice que era la noticia que habían escuchado de parte de Cristo. Dice: este es el mensaje que hemos escuchado, dice, y os anunciamos. Anunciamos, ¿qué dice? Como comisionados de él para difundir la noticia. Como tú y yo, como embajadores, ¿verdad? Dice, nosotros lo anunciamos como comisionados o como encargados de difundir la palabra. Ese es el trabajo que se nos ha dado, estaba diciendo Juan a nosotros, estaban cerrando los apóstoles, ¿verdad? Dice, nosotros hemos tenido esa comisión y por eso te anunciamos la noticia o el mensaje que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nosotros te decíamos y venía a mi mente 1 de Pedro 2.9, ¿sí lo recuerdas? 1 de Pedro 2.9 te dice que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes de aquel que dice que nos llamó de las tinieblas a su luz. Así que ese trabajo que está diciendo Juan es tu trabajo y es mi trabajo también. Amén. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Entonces sigue insistiendo Juan acerca de este es el mensaje que los anunciamos. Pero ¿cuál es el mensaje, mi querido hermano? Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Y cambia totalmente ahí el mensaje, dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Cambia el apóstol Pablo el mensaje con un tono, con toda solemnidad, con todo el respeto, con todo, esa palabra, solemnidad, con todo lo que merece el Señor. Veíamos al principio que te leían en Esdras, que todos estaban reunidos y atentos al mensaje que se les estaba diciendo, ¿verdad? Que era la Escritura. Y aquí el mensaje que los apóstoles de Juan está diciendo, dice, Dios es luz. Amén. Está diciendo aquí Juan, este es el mensaje que te quiero dar. Este es el mensaje que quiero que entiendas, mi querida iglesia o mis queridos hermanos, ¿verdad? Dios es luz. Dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Amén. Este es el mensaje de Cristo, recibido de Cristo. Dice Juan, en Dios no hay nada tenebroso. En Dios no hay nada tenebroso. Esta es la segunda afirmación que Juan nos hace acerca de Dios, o que nos transmite acerca de Dios. Si recuerdas la primera afirmación, la hace en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 24, donde dice que Dios es espíritu. ¿Sí recuerdas? Dice, a Dios nadie lo ha visto, Dios es espíritu. Pero está hablando de la esencia y de la deidad de Dios. Y luego nos dice, Dios es luz. Dios es luz. Y yo pensaba y decía, Él es toda claridad, toda pureza. Amén. Ese es el mensaje que estaba recibiendo Juan y estaba llevando y diciéndonos a ti y a mí, hablándonos de quién es Dios para ti y para mí. ¿O quién es Dios para ti en esta noche? ¿Quién es Dios para mí en esta noche? Dice, Dios es luz. Dios es luz, toda claridad y toda pureza. En Él no hay sombra de variedad, no hay sombra de... Ese es otro verso. En él no hay tinieblas. Hay oscuridad. En Él no hay tinieblas, dice, Él es luz. Decía un comentario, la luz permite ver
las cosas como son, en medida que dicha luz ilumina todos los lados o facetas de las cosas. Dios es luz que se reveló a sí mismo a nosotros en Cristo. Nos fue revelado los más íntimos secretos del Señor. ¿Te has puesto a pensar en eso, hermano? Que ese Dios que es luz, a través de Jesucristo y del Espíritu Santo, cantábamos hace rato, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios mora dentro de ti, hermano. El Dios que es luz mora en ti. Y ese Dios todopoderoso vino a revelarte las cosas que ojo no vio ni han subido al corazón de hombre, que es la salvación de Jesucristo para tu vida. Eso es lo que vino a revelarte a ti y a mí. Dice, acompáñame al Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, verso 15, en la última parte de este verso. ¿San Juan qué, perdón? San Juan 15, en la última parte. Dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre, ¿qué dice? Os las he dado a conocer. Ese Dios que es toda claridad y toda pureza, a través de Jesucristo nos ha dado a conocer esa luz, esa claridad para que ya no estés en tinieblas, hermano. Ya no estamos en tinieblas tú y yo. O ya no nos debemos encontrar en tinieblas. Dice que en Él no hay tinieblas. Él no se esconde en sombras. Él no se esconde en sombras, hermano. En Él no hay tinieblas. En Él no se esconde en sombras. ¿Por qué no nos lo reveló, hermanos? Para que entendamos que no solo de algunos privilegiados pueden alcanzar el conocimiento de Dios. No hay unos super privilegiados en los que ellos puedan entender todos los misterios. Lo que hace la diferencia, mi querido hermano, es la comunión que tú y yo tenemos con Dios. Dice ahí en Primera de Juan, capítulo 2, en el verso 20. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué tienes tú, hermano? La unción del Santo. Tienes la llenura del Espíritu Santo. Has sido repleto del Espíritu Santo. Y como tal, conoces todas las cosas. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Dice en el 27, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, dice, permaneced en ¿qué? En Él. ¿Quién es el que te enseña? ¿Quién es la unción? El Espíritu Santo. Sí, amén. El Espíritu Santo que mora en ti. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, solamente tú tienes que perseverar en escudriñar la Escritura y en vivir la Escritura. No hay, pensaba yo en esto, pues, esos que se sienten súper privilegiados porque se sienten superior al otro humano pequeño. No hay misterios más que revelar. Hay cosas que entender de la Escritura. En la comunión con Dios es como tú las vas a entender, hermano. Porque el Espíritu Santo que mora en mí, mora en mi hermano Lucio. Y el Espíritu Santo que mora en mi hermano Lucio, mora en mi hermano Memo y en cada uno de nosotros. Pero lo que hace la diferencia es la comunión que tú y yo tenemos con el Señor. Sí, amén. Eso es lo que hace la diferencia de nosotros. Dice aquí mismo en Primera de Juan 4:13. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado, ¿qué dice? De su Espíritu. En esto conocemos, dice en Romanos, que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero también la luz, mi querido hermano, ¿qué refleja? Santidad.
La luz, dice, Dios es luz y refleja la claridad ante ti y ante mí, que no hay nada oculto. ¿Recuerdas cuando dice el Señor Jesús a sus discípulos? Dice, ustedes son mis amigos. Yo los llamaré amigos, porque el amigo todo le revela a sus amigos, ¿verdad? Somos sus hijos del Señor. Pero también esa luz, te vuelvo a decir y te repito, esa luz también es santidad. Está diciendo el apóstol Juan, ¿verdad? Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Todo está puesto delante de nosotros a través de Jesucristo, y a través del Espíritu Santo es como entendemos las cosas. Siento que me voy un poquito rápido en ratitos, pero sé que el Espíritu Santo es el que hace la obra en ustedes. Te decía, pero la luz también es la santidad. Yo escribía, Dios tiene y es una perfección moral, infinita, sin la mínima partícula de tiniebla o de tiniebla espiritual. Ese es nuestro Dios, mi querido hermano. Dios no tiene luz. Dios es luz. Es la luz. Dios es la luz. Dios es esa santidad, esa pureza absoluta, esa claridad, eso que deslumbró al apóstol Pablo, ¿verdad? Lo dejó ciego. Y yo creo que era un destellito. Ese es Dios, Dios de pureza. Dios es santidad, Dios es verdad, Dios es luz. Dios es Dios. No puede haber la más mínima sombra de tinieblas. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que Juan está transmitiendo, hermano. Lo puedes leer y decir, Dios es luz. Y Dios es luz. Pero Dios es luz. Dios es la luz. Dios, ese Dios es santo, santo, santo. Ese Dios en el cual no hay ni un átomo, nada de tinieblas en él. Es ese Dios que habita en esa luz inaccesible. Ese es el Dios santo el cual tú y yo transmitimos con nuestro mensaje. O ese es el Dios santo que tú y yo debemos transmitir. Dice Juan, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, el mensaje que hemos escuchado de Cristo. Dice que Dios es luz. Dios es el Dios santo. Dice, y no hay ninguna tinieblas en Él. No hay nada de tinieblas en Él. Y ante ese Dios santo nos presentamos tú y yo cada día. ¿Te has puesto a pensar cómo nos presentamos delante de ese Dios santo? Qué grande es su misericordia, ¿verdad? Partiendo de esa definición que Juan hace de Dios, que Él es luz, que Él es santo, que Él es claro ante nosotros. Yo escribía una pregunta: ¿cómo está nuestra comunión con la luz? ¿Cómo está nuestra comunión con ese Dios que es verdad? ¿Cómo está tu comunión y mi comunión con Dios? ¿Estamos siendo verdaderamente tú y yo luz? ¿Estamos siendo verdaderamente tú y yo ese reflejo de Cristo? Sabemos que servimos al Dios Santo, Todopoderoso, pero partiendo de ese entendimiento que tú y yo ya tenemos, que el apóstol Juan está diciendo que el mensaje que tú y yo estamos enviando, lanzando, pregonando, es que servimos a un Dios Santo, a un Dios Santo. Y basándose en este punto, brinca el apóstol Juan al verso 6 y dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Y qué dice? Y no practicamos la verdad. Y yo escribí aquí ese dicho que dice: del dicho al hecho hay mucho trecho. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Todos podemos decir
todos, allá afuera dices, a los de aquí adentro hay que dejarnos en paz. Allá afuera dices, yo creo en Dios, yo conozco a Dios. No, yo de verdad yo creo en Dios. Pero dices, allá afuera, pero nosotros, dice, si decimos que tenemos comunión con Dios, yo escribí aquí, una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Sí, amén. Qué tremendo, Juan, ¿verdad? Qué tremenda la palabra para ti y para mí. De verdad digo, Señor, gracias, porque tu palabra verdaderamente es eso, que nos corrige, que nos instruye para hacernos, para prepararnos para la obra. Ese es el objetivo de que yo me pare aquí y tú te sientes ahí una hora a escuchar la palabra. Que la palabra haga un cambio en tu vida y en mi vida. Amén. Por eso de verdad te pido que sigas orando por mí, por mi esposa, por mi familia. Que el Señor siga obrando en nuestras vidas, ¿verdad? Te vuelvo a decir, una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Tú y yo podemos decir que tenemos comunión. Pero ¿quién es el que conoce nuestro corazón? Solamente el Señor. Así es. Tú y yo podemos decir, no, sí tengo comunión con el Señor. Te vuelvo a decir, una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Hablamos muy bonito, pero actuamos muy poco, ¿verdad? Qué tremendo es esa parte de la Escritura cuando les dice el Señor, estos se sientan en la cátedra de Moisés. Dice, hagan lo que les dice, pero no lo que ellos hacen. Y nos justificamos nosotros muchas veces en que no pongas la mirada en mí, ponla en Cristo. Yo soy humano y no fallo, y fallo. Yo soy humano y fallo. Estoy en esta carne todavía. Pero eso, ¿para qué? Para no esforzarnos tú y yo en vivir en santidad. Es un mandato, no una sugerencia. Dice, el que es santo, santifíquese más. Dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Jesucristo. Pero nosotros le volteamos, imita a Cristo, no a mí. Ciertamente, se tiene que imitar a Cristo, pero tu vida y mi vida tiene que reflejar a Cristo. Porque si decimos que estamos en comunión, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, dice, y andamos en tinieblas, o sea, decimos que andamos en comunión con Él, pero andamos en tinieblas. ¿Qué quiere decir, verdad? Se refiere al modo de vida o las prácticas de cada día. ¿En qué andamos tú y yo? ¿O cómo andamos? Si decimos que tenemos comunión con el Padre, pero andamos en tinieblas, ¿cómo andamos? Es la pregunta. ¿Cómo andamos tú y yo? ¿Cómo ando? ¿Cómo andas, Aldo? Decía el Señor. No decía, me dice. ¿Cómo andas, Aldo? La palabra no es nada más para el que está allá sentado. Primeramente es para el que está aquí. ¿Cómo ando, verdad? Digo que tengo comunión con el Señor, pero mis actos y mis acciones son otras. No va de acuerdo a lo que estoy viviendo, ¿verdad? Dice, andamos en tinieblas. Dice, mentimos y no practicamos la verdad. Dice que vivir en tinieblas es vivir en desacuerdo con el carácter moral de Dios. Llevar una vida pecaminosa. No reflejar a Cristo. Eso es andar en tinieblas. Pretender llevar una comunión con Dios sin llevar una vida moral que refleje a Cristo. Eso es andar en tinieblas. Pretender una comunión con Dios o pretender tener una comunión con Dios sin llevar una vida moral que refleje a Cristo.
Muchas veces así nos autoengañamos. Decimos que andamos y que conocemos y tenemos la comunión con Dios, pero nos engañamos a nosotros mismos pretendiendo tener una comunión con el Señor y llevando una vida que no refleja a Cristo. Quiero que me acompañes a 2 de Corintios capítulo 6 en el verso 14, al final del verso 14. 2 de Corintios 6. Ajá, 6:14. Dice, ¿y qué comunión? Completo. Dice, no os unáis sin yugo desigual con los incrédulos. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Cómo andamos? ¿Dónde andamos? ¿En qué andamos? ¿Qué estamos haciendo si tú y yo tenemos comunión, pero decimos, es que es para dar testimonio? Testimonio de lo que no debe hacer un cristiano. Eso es lo que hacemos. Nos autoengañamos para hacer lo que nosotros queremos. No creo. Dice, y no practicamos la verdad. Dice, pero si decimos que andamos en comunión, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Es vivir una mentira. Si Dios no puede comprometer su santidad para dar lugar al pecado. Si tú y yo sabemos que somos portadores de un Dios santo, 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 no nos podemos estar autoengañando, que Dios no puede comprometer su santidad para dar lugar al pecado. Dice, mentimos y no practicamos la verdad. Qué tremendas palabras, ¿verdad? Pero son palabras para ti y para mí, y son vivas y son eficaces. Eso es lo hermoso de nuestro Señor, ¿verdad? Sí. Dice que es como esa espada que penetra y corta y duele. Pero es bueno, porque da vida. Ese es el amor de nuestro Señor, hermano. Ese es el amor y esa es la importancia de predicar la palabra. Dice en el verso 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si andamos en luz, es vivir de forma tal que uno esté iluminado por la verdad de quién es Dios. Si andamos en luz, estamos en el pleno entendimiento de que, ay, no debo hacer esto. No, porque represento al Señor. Represento al Señor. Creo que sí te ha pasado en muchas ocasiones. Muchas veces callamos esa voz. Muchas veces callamos esa voz. Pero dice, pero si andas en luz, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Dios es luz y mora en mí. Amén. Dice ahí, tenemos comunión unos con otros. ¿Recuerdas en el verso 3 que veíamos antes, aquí en 1:3? Dice el apóstol Juan, dice, y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, dice, para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Cuando tú y yo tenemos comunión con el Padre, cuando tú y yo andamos en luz, cuando tú y yo estamos más metidos con el Señor, estamos en la comunión con el Padre, y esa comunión con el Padre después hace esto hacia los demás, ¿verdad? Amén. Pero no podemos estar en comunión aquí sin estar en comunión con el Padre. Es la importancia, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros.
Pero para tener comunión con nosotros, primero nuestra comunión es con el Padre. No sé cómo es así, horizontal y vertical, no sé cómo sea, la verdad. Sí, amén. Pero así y así. Tenemos esa comunión con el Padre y entonces la comunión con mi hermano va a ser más fácil. Dice, pero si andamos en luz, si estás en la comunión con el Señor, ¿cómo podemos andar más en la luz, hermano? A través de escudriñar su palabra. Dice que lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino. Amén. No es llenarte del conocimiento vano de la palabra de Dios, sino, como dice Santiago, ser hacedores de la palabra. No tan solamente oidores olvidadizos. La comunión con el Señor a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura. Amén. Es la comunión con el Señor, ¿verdad? Un día te decía, el ayuno no es para cambiar la voluntad de Dios, el ayuno es para someter tu carne, nada más. Y que estemos más atentos a la voluntad del Señor. Nuestra comunión depende de que caminemos en luz, donde se revela tu pecado y mi pecado. Dice, no quieren venir a la luz para que no sean reflejados sus pecados, ¿verdad? Cuando tú y yo caminemos más en la luz, nuestros pecados van a ser mayormente revelados. Mientras más tú y yo caminemos en la luz. Y dice eso hermoso que pone aquí el apóstol Juan. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Está hablando aquí el apóstol Juan del sacrificio de Jesucristo. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio voluntario y sustitutivo de valor infinito para nosotros. Pagó completamente. Dice en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Acompáñame ahí, Hebreos 9:22. Hebreos 9:22 dice, ¿es 9:22 o me equivoqué? Sí. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y dice en el verso 27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos, hermano. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos, que la sangre de Jesucristo nos limpió a ti y a mí de todo pecado. Es lo que está diciendo el apóstol Juan. Dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dice en Romanos 3:25, hablando de la justificación de Cristo. Romanos 3:25. Dice, a quien Dios puso como propiciación o como sacrificio por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué hermoso, ¿verdad? A través de Jesucristo, mi querido hermano, es que tú y yo podemos tener esa comunión con el Padre. No es por ti ni por mí. No es por tus obras ni por mis obras, hermano. Por eso, por su gracia, exactamente. Por eso lo sella aquí el apóstol Juan. Dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ya tú y yo estamos limpios de pecados. Su preciosa sangre para perdonar nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. San Juan 5:24. El que cree en Cristo ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación jamás. Jamás. Jamás, nunca, jamás de los jamases. Esa es la seguridad que tú y yo tenemos en Cristo. Y esa es la seguridad que nos debe de motivar a ti y a mí a tener esa comunión con el Padre. A
tener esa comunión con Dios, a tener esa comunión con ese Dios que es luz, a esforzarnos tú y yo más por vivir más en santidad, a esforzarnos tú y yo para vivir más cada día pareciéndonos a Él, porque la sangre de Cristo nos ha perdonado, porque la sangre de Cristo nos ha lavado a ti y a mí, hermano. Ese es el Evangelio, esa es la noticia para tu vida y para mi vida, que ciertamente Dios es luz, Dios es luz, y que tú y yo tenemos que andar en comunión con Él para parecernos más a Cristo, pero que tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, hermano, para seguir adelante, que nuestros pecados han sido perdonados, que nuestra culpa ha sido puesta sobre los hombros de Cristo. Dice en el verso, ¿en cuál iba? ¿En el 7? ¿En el 8 ya? Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Tú crees que nos podamos engañar tú y yo? En Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado, Proverbios 28:13. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Puede alguien creer que no tiene pecado? Dice, si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos. Yo escribí aquí, cuando estamos viviendo o hacemos pecado, nos autoengañamos y no queremos ver nuestro pecado, aunque todos los demás lo vean. Cuando tú y yo podemos decir, no nos engañamos, no, sí. Cuando tú y yo estamos viviendo o estamos haciendo algún pecado, nos autoengañamos y no queremos ver nuestro pecado, aunque todos los demás lo vean. Y eso pensaba en David. Tú y yo nos podemos identificar claramente, hermano. Eso lo encontramos en la segunda carta de Samuel, en la segunda de Samuel, capítulo 11. ¿Sí recuerdas lo que hizo David? Que vio y empezó a maquinar y todo, y siguió encubriendo su pecado, encubrió su pecado, ¿verdad? Pero recuerdas cuando llega, es Natán, ¿verdad? Y le platica una historia, le dice, no, aquel tenía muchas ovejas y este nomás tenía una y se la quitó. ¿Qué fue lo que pasó con David? Se enojó, se indignó. Si tienes chance lo lees en tu casa, es en 2 de Samuel capítulo 11. Se indignó, dice, no, pues que perezca, ¿cómo es así de injusto? ¿Y qué le dice Natán? Ese eres tú. Ese eres tú. Ese que cometió toda esa injusticia, eres tú. ¿Ante qué se vio descubierto? Ante la luz. Ante la palabra, ¿verdad? ¿Podemos tú y yo vivir engañados haciendo pecado y viviendo en una manera en la que tú y yo nos hemos tanto lavado el coco y decir, no, así está bien? Pero no vamos a la palabra. Dice, ¿verdad? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué decía David? Examíname, oh Dios, y prueba mi corazón, porque recuerda que este corazón es perverso y es engañoso. Por eso tenemos que estar atentos a la comunión con el Señor, estar atentos a la comunión con Dios, porque ante la luz el pecado se va a reflejar, ¿no? Tu pecado y mi pecado se va a reflejar, se va a revelar. Por eso dice ahí, ¿verdad? Dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
tenemos que recurrir tú y yo a la luz, hermano. Tenemos que acercarnos confiadamente al Padre y decirle, Señor, sé que esto no te agrada, pero ayúdame. Ayúdame. El Señor es poderoso para hacerlo. El Señor es poderoso para hacerlo. Vamos muy bien. Dice en el verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Reconocer que somos pecadores, hermano. Que necesitamos el perdón de Dios. De lavarnos, de limpiarnos. Y esto no por nosotros, sino porque Él es fiel y justo, hermano. Él nos perdona. Él nos limpia, hermano. Pero tenemos tú y yo que confesar nuestros pecados. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Qué hermoso, hermano, poder entender que Él es fiel y es justo. Pero ¿cómo puede ser justo y misericordioso, hermano? Si la paga del pecado es muerte y la justicia es muerte. Pero como Él es fiel a su palabra, aunque nosotros permanezcamos infieles, Él es fiel, hermano. Y nos imputa la justicia de Cristo a ti y a mí. Por la justicia de Cristo, nos mira a través de la obra de Cristo, que tomó nuestro lugar y nos perdona y nos limpia. Por eso dice que Él es fiel y justo para perdonar. Pero confiesa tus pecados. Confesemos nuestros pecados. Él los conoce, hermano. Sí, amén. No recuerdo, mi esposa a lo mejor recuerda. No sé si me lo dijeron o lo escuché, pero el pecado pierde poder cuando lo confesamos. No recuerdo si me lo dijeron o lo escuchamos, no recuerdo, pero el pecado pierde poder cuando lo confiesas. ¿Sí me di a entender, verdad? Sí. Porque queda al descubierto, exactamente, y ya no está esa acusación del enemigo. Las consecuencias pues, van a venir, pero ya pierde ese poder en tu vida y en mi vida. Por eso dice el apóstol Juan, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tú y yo cada día necesitamos recurrir a esa fuente para estarnos limpiando. Es tan hermoso esa parte de la Escritura, dice, ¿quién te condenará? Si el que te salvó, Él es el que murió por ti y el que además intercede por ti. Él es el que intercede por ti, por mí, hermano. Acompáñame a Hebreos 4. Hebreos 4:14. Lo veíamos el domingo, parte de esto. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso lo vemos el domingo o el viernes. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confesemos nuestros pecados. Acerquémonos al Señor. Acerquémonos a Él, porque ahí está Cristo, ese sumo sacerdote intercediendo por ti y por mí, hermano. Ese sumo sacerdote que no es ese sumo sacerdote que tenga que estar una y otra vez, no, sino el que se presentó solo una vez y para siempre. Solo una vez y para siempre, como ese sacrificio perfecto que cumplió todas las demandas de Dios. Y que por la justicia de Jesucristo
es por la cual tú y yo podemos presentarnos delante del Padre, hermano. Por la justicia de Cristo. Por eso dice que Él es fiel y justo para perdonar. Él es fiel y justo para perdonar. Él dijo que el que está en Cristo es nueva criatura. Y ya no nos ve a nosotros, sino ve a Cristo intercediendo por ti y por mí. Y por eso es que nos limpia a ti y a mí. Porque tú y yo vivimos en cada día, porque estamos todavía sobre esta carne de que trae la muerte de Adán y Eva, pero vivimos en Cristo. Esta carne sigue deseando lo malo. Esta carne sigue dejándose llevar por sus deseos. Sus decisiones se basan en lo que está pronto a su vista o lo que quiere de esta carne. Pero por eso también dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Deudores somos, no a la carne. Dice, pongo este cuerpo en servidumbre. Porque este cuerpo solamente va a querer pachanga, ¿verdad? Dice que el espíritu está presto, pero la carne no quiere. La carne es débil. Pero por eso es que tú y yo debemos de acrecentar nuestra comunión con Dios. Porque sabemos que Dios es luz. Dios es ese Dios santo, misericordioso, fiel, que nos perdonó a ti y a mí de todos nuestros pecados en Cristo Jesús. Pero que día a día tú y yo tenemos que pedirle perdón al Señor. Y no perseverar ya en los pecados. No te estoy diciendo que ya no vas a pecar, porque entonces mentiríamos, aquí lo dice. Si decimos en el 10 que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tú y yo, hermano, tú y yo seguimos pecando. Pero la diferencia es que perseveremos en el pecado o que perseveremos en el conocimiento del Señor. Que perseveremos en la comunión de Dios. Por eso te decía al principio, ¿verdad? Vivimos como hijos de luz. Tú y yo nos estamos esforzando por vivir como hijos de luz. ¿O nos hemos quedado bebés? Seguimos esforzándonos tú y yo por vivir como esos hijos de luz. Vivimos tú y yo plenamente en la conciencia que servimos al Dios que es luz, al Dios santo, que dice que no hay tinieblas en Él, pero que por su misericordia, porque Cristo vino y murió por ti y por mí, es que tenemos acceso a Él. Tenemos en poco el sacrificio de Jesucristo, hermano. ¿Cómo estamos viviendo tú y yo? ¿Estamos viviendo como hijos que caminan en la luz? ¿O estamos viviendo como hijos que tienen un pie en la luz y un pie en las tinieblas? ¿Cómo estamos viviendo tú y yo, hermano? Examinémonos cada uno. Examinémonos y pidámosle al Señor. Probémonos cada uno, dice el apóstol Pablo. Probémonos cada uno. ¿De qué manera estamos viviendo? ¿De qué manera estamos sirviendo a nuestro Dios Todopoderoso? Clamemos al Señor y pidamos que nos siga fortaleciendo para que seamos menos nosotros y más Él en nuestra vida. Clamemos al Señor. Reforcemos nuestra comunión con el Señor. Si decimos que tenemos comunión y andamos en tinieblas, del dicho al hecho hay mucho trecho. Amén, hermano. Amén. Digámosle como a David: examíname, oh Dios, y prueba mi corazón, y ve si hay en él camino de perversidad, y guíame por el camino de verdad que es Cristo. Pidámosle al Señor, hermano, en esta noche. Amén. Pidámosle tú y yo al Señor. Ese es el objetivo, hermano, de la palabra. Que llegue a nuestros corazones y que nos confronte con nosotros. Y que le pidamos al Señor que nos parezcamos más a Él. Esforzarnos tú y yo. Él ya hizo lo imposible. A nosotros nos toca solamente decirle no a esta carne.
Amén, hermanos. Amén. Llevémonos esa pregunta. ¿Verdaderamente estamos viviendo como hijos de luz? Y eso es para que, hermano, pongamos más manos a la obra. Si decimos que tenemos comunión con el Padre, reflejemos más la comunión con el Padre. Amén. Amén, hermano. Amén. Ponte de pie, hermano. Ponte de pie. Demos gracias al Señor por su palabra, por su hermosa palabra, por todo lo que Él hace en nuestras vidas, porque habla a nuestras vidas a través de Dios. Amén.